Pues sí, así es. Ante las denuncias del presidente Evo Morales, Chile ha reaccionado y no muy bien. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo queremos entender hoy un poco con Ana María Trujillo. Ella es experta en relaciones internacionales y coordinadora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Bosque. Bienvenida una vez más y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, ahí estábamos registrando un poco lo que había pasado con el presidente Evo Morales, las denuncias que le molestaron tanto a Chile, que hizo en el marco de la ONU. Pero sí me gustaría que brevemente y de manera clara pongamos a todos los televidentes en contexto, porque a ver, si yo mal lo entiendo, o así lo entiendo yo, usted me corregirá, Ana María, aquí hay como dos litigios en uno, un litigio histórico además entre Chile y Bolivia, uno por la salida de Bolivia al mar del Océano Pacífico y otra por el río Silala, ¿es así? Sí, digamos que cuando uno analiza las fronteras entre los países, lo primero que tiene que ver es si hay disputas fronterizas de tipo de línea, ¿sí? De dónde va usted, dónde voy yo. Y eso es algo que históricamente siempre ha habido una disputa, que como lo mostraban en la nota, hubo una guerra muy complicada a finales del siglo XIX, en donde Bolivia pierde su salida al mar. La solución que se le da a esto es en 1903, donde se hace entonces un tratado, donde Bolivia reconoce entonces que este territorio pasa a manos de Chile, pero que Chile debe pagar unas indemnizaciones y debe garantizar una cantidad de cosas que hoy en día siguen estando allí presentes. Entonces eso es un problema, digamos, de delimitación que ha sido, digamos, ya superado en buena medida, pero que de todas formas hay unos elementos en ese tratado que dicen que se les debe garantizar unos derechos a los bolivianos para poder enviar mercancía. Otra cosa es entonces también los temas, digamos, de la frontera, que son fronteras muy vivas, que son fronteras entonces donde hay unas interdependencias, donde hay flujos migratorios, como lo veíamos en la nota, y eso entonces empieza a influir en las tensiones que normalmente se pueden dar. Digamos que uno de los temas principales es que el río se vuelva, es la exigencia de, o no la exigencia, sino digamos la petición de Chile, que este sea un río internacional para que pueda ser navegado por ambos países. Pero por supuesto, digamos, con la historia que tiene Bolivia, un tema nacionalista sale y es el tema de este río es nuestro y si ustedes no nos dejan transitar por acá, nosotros ¿por qué los vamos a dejar navegar por acá? Entonces creo que también en eso hay que siempre tener presente que estamos hablando entonces de elementos de construcción de identidad, de construcción entonces de un nacionalismo y en esa medida también por eso es importante ese discurso que da Evo Morales en el marco de las Naciones Unidas. Pero entonces para usted Evo Morales no se equivocó exponiendo este tema en el marco de la ONU cuando se sabe además que esto ya pues es un litigio que está asumiendo la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque para Chile él no debió haber hablado de esto en la ONU. ¿Para usted sí? Sí. Si de pronto fuera yo simplemente si yo fuera como una abogada internacionalista, de pronto le diría, sí, cometió un error porque digamos todo el canal está por medio de la Corte Internacional de Justicia. Pero yo soy una convencida que las relaciones internacionales no se manejan por derecho internacional. Y un país pequeñito como Bolivia, que ha demostrado poco poder a nivel internacional, tiene realmente que mostrar un tipo de solidaridad. ¿Dónde va a encontrar solidaridad? ¿En la Corte Internacional de Justicia? No. Eso lo encuentra definitivamente en la Asamblea de Naciones Unidas, donde realmente, además tradicionalmente, siempre los países pequeñitos, los países del sur, han formado un bloque al cual nunca ha entrado realmente Chile, y entonces en esa medida pueden hacer una presión muy grande, ¿sí? Estos temas no se pueden debatir así abiertamente entonces en cuestiones jurídicas, no se puede debatir en corte en la Consejo de Seguridad, es perfecto el escenario y es un escenario donde se generan solidaridades muy importantes y esto finalmente son unas cuestiones también de derechos. Pero mira, Ana María, un acuerdo bilateral sería lo ideal para resolver todos estos diferendos. Claramente aquí no pareciera el panorama como está hasta ahora de que eso fuera a ser posible y fuera a pasar. Para usted, ¿cuál de los dos países tiene hasta el momento los mejores argumentos ante la Haya? Yo creo que definitivamente Bolivia está teniendo una ventaja en la medida en que Bolivia lo aceptó. Sí, es decir, el hecho que la Corte hace poco haya aceptado el caso por parte de Bolivia, creo que demuestra que dio en el blanco.
¿sí? Nunca nadie hubiera pensado que la Corte iba a aceptar un caso que presentara Bolivia, ¿sí? Entonces yo realmente creo que Bolivia tiene grandes argumentos para ir fortaleciéndose y además realmente considero que Insulza en la Corte Internacional de Justicia no es un buen abogado que lo represente, digamos, tiene una gran tradición, pero cuando uno mira, digamos, su trabajo no es el mejor. Entonces yo creo que sí se pueden generar una idea de precisamente tienen derechos a la salida al mar, se hizo un acuerdo, no se han cumplido, hay una cuestión muy importante y es que el 18 de julio trata de entrar el canciller boliviano en terreno que es chileno, pero que definitivamente por el mismo tratado hay una posibilidad de entrar a ese territorio que en efecto es chileno, pero ellos tienen oficinas aduaneras y eso está contemplado en el acuerdo. Entonces él se sintió agredido porque no pudo entrar a su oficina aduanera y en esa medida entonces se han generado tensiones, digamos, en el último año que han llevado a que este proceso, digamos, llegue incluso a Naciones Unidas. Estos dos países, Ana María, como ya lo estábamos mencionando durante la charla, no tienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años, desde el 62, hubo un paréntesis por allá en el 75, pero la realidad es que allí no hay relación de ningún tipo. ¿Esto ha afectado en algo a la región? Sí, definitivamente, pero digamos lo interesante de las fronteras es que las fronteras son tan dinámicas que van más allá igual de las políticas de los estados. La población finalmente es quien hace presencia. Históricamente además las fronteras en América Latina tienen una característica y es que han tenido un abandono estatal. En esa medida la población finalmente es la que propicia sus propias dinámicas y aunque digamos sí hay entonces tensiones que van a dificultar la movilidad, por ejemplo, de las personas, lo veíamos con los transportadores, de todas formas en general la población tiende a romper con esto porque es casi que antinatural para ellos que viven en frontera. Pues bien, Ana María Trujillo, experta en relaciones internacionales, gracias por estar esta noche con nosotros, cerrando semana, hablando de este tema, que además, pues conociendo cómo son los litigios en La Haya, ¿quién más que Colombia para saberlo? Hay mucha historia aquí. Esto pasará muchísimo tiempo hasta que sepamos pues, cuál es la decisión final y si la van a acatar los unos y los otros. Gracias, feliz fin de semana. Gracias a ti, lo mismo para